Salud y paz en Cristo Jesús. Hoy hablemos un poco acerca de la evangelización. ¿Cómo evangelizar? Por supuesto voy a hablar solamente de algunos elementos, porque esto toma varias sesiones, este entrenamiento o esta enseñanza. Pero quiero dejar un punto que creo que muchas veces queda a un lado, quitándole la efectividad a este llamado en el cumplimiento de la gran comisión de salir a evangelizar, a hacer nuevos discípulos, los discípulos de Cristo, hacer nuevos discípulos para Cristo y hacerlos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque conforme está la palabra en Tito, por ejemplo, hay que hacer correcciones a lo deficiente. El propósito es que cada quien añada de lo que tiene para complementar a los santos de Dios, a los hijos de Dios, y puedan estar completos en Jesús para cumplir este propósito y todos los otros propósitos que cada quien tiene asignado en su llamamiento individual y como iglesia también, por cierto. Bueno, el tema que he observado es que las iglesias se han preocupado muchísimo por diseñar métodos evangelísticos. Y el problema con esto es que, aunque pueden servir de herramienta, no es lo que Dios ha deseado, no es lo que Dios pide. Antes en otro video les había comentado que el engendramiento para ser hijo de Dios es un engendramiento espiritual que lo hace netamente Dios. Y no es por sangre, no es por carne o por voluntad de carne, ni por voluntad de hombre. Los métodos, aunque toman fundamentos bíblicos, terminan creando un formato lineal o estrategias de hombres para cumplir este propósito de evangelización. Y miren, en el reino de los cielos las cosas no funcionan así, no son métodos, es el poder de Dios que es suficiente en sí mismo para salvación. Pablo dijo alguna vez, porque no me arrepiento del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El poder de Dios no está limitado por métodos que el hombre se trace. O como Jesucristo dijo, yo quiero, Padre, que ellos estén donde yo estoy, que ellos vayan donde yo vaya. Se trata de Jesucristo, se trata de Dios delante, guiándonos a nosotros, porque los hijos de Dios somos aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu va delante de nosotros. No se trata de palabrerías ni cómo se presente la palabra. Se trata de darle la libertad al Espíritu, quien va a saber perfectamente cómo escoger las palabras, el momento y la persona en quien él va a proceder a cumplir lo que él vino, una de las cosas, que es a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y esta valoración de quién es la persona, de en qué momento y de qué forma, no la tenemos nosotros, porque es Dios quien conoce a la persona que va a recibir el evangelio, sus circunstancias, su nivel intelectual, su situación emocional, familiar o económico inclusive, y él va a saber cómo presentar este convencimiento. Por lo cual, los métodos y las reglas coartan la libertad del espíritu para evangelizar. Ahora bien, yo sé que las personas procuran ser ayudadas, que se nos dé como siempre una pastillita, un resumen. Dime lo que tengo que hacer y ya, sin tantas complicaciones. Pero en el reino de Dios no funcionan las cosas así. En el reino de Dios, los frutos que nosotros producimos tienen que ser el producto de nuestra unión perfecta con Cristo y con sus palabras, las cuales las vivimos y nosotros nos convertimos en palabras vivas, en piedras vivas que nos den a nosotros la autoridad espiritual
desde el reino, desde el poder del Espíritu Santo, de producir engendramientos espirituales cuando evangelizamos. Sin esta posición espiritual, no importa el método que usted diga, no importa la técnica que utilice, si el poder de Dios no está allí, eso lo que va a hacer es transmitir sencillamente una información que tal vez produzca un quebrantamiento emocional o sentimental, o tal vez racional, pero carnal, pero no un arrepentimiento espiritual. Y tal vez por ese quebrantamiento emocional, como lo hemos visto muchas veces, la persona va y manifiesta confesar a Cristo, pero como no se produjo un arrepentimiento profundo, genuino, lo que puede hacer solamente el Espíritu Santo, entonces esa persona termina viviendo una vida cristiana, me perdona la expresión, mediocre, sin frutos, o termina apartándose de la vida en Cristo Jesús que quiso un día comenzar, pero sin cumplir con uno de los requisitos indispensables, como es el arrepentimiento producto de un convencimiento que trae el Espíritu Santo. Entonces, evangelizar es el poder de Dios en acción mediante el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado, si es que tenemos el Espíritu Santo, y esto es una cosa totalmente independiente del método que usted se aprenda. Por ejemplo, hay un método muy conocido universalmente que se llama las 4 leyes espirituales. Este método, una vez que lo hemos revisado, yo lo he revisado, y conociendo ahora las escrituras me doy cuenta que el método no está bien. Por muy, digamos, reconocido que sea, por muchísimo que se haya utilizado, ¿y por qué es fallido? Porque le falta el requisito esencial del arrepentimiento. En ningún momento usted ve el método en ninguno de los 4 pasos o de las 4 leyes que llama al arrepentimiento, sino que usted necesita a Dios, pero así como está, sin el deseo de cambiar de rumbo, sin el deseo de reconocer que usted es un pecador, sin el deseo de cambiar sus estructuras. Dijo, está escrito en los evangelios: desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Los valientes o los violentos en otras traducciones. ¿Qué significa ser violento? No significa ser prepotente o decidido que yo voy a entrar en el reino y voy a pelear contra el mal, etc. No. Se trata de ser violento o valiente contra, en mi caso, contra mí mismo. Y esa es una de las batallas más duras que se necesitan y que Dios anuncia. Si usted quiere entrar en el reino, usted tiene que ser un valiente y romper en ti, tú mismo, con la ayuda de Dios, por supuesto, y con la anunciación de la verdad de la palabra que nos confronta, todas las estructuras que la cultura, que nuestros padres, que el pecado, todo lo que ha hecho que nosotros estemos separados de Dios. Eso implica una violencia contra nosotros mismos y el ser carnal, ser derribado por el Espíritu para que se produzca la renovación, la transformación mediante la renovación de nuestro entendimiento. Si nosotros, y esto es el arrepentimiento, si usted, este quebrantamiento no se produce en usted, en donde usted ejerce violencia porque ha decidido creerle a Cristo y a sus palabras, seguir a Dios, reconciliarse con su Padre, entonces si usted no ejerce esa violencia contra usted mismo, que es el arrepentimiento, usted no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es el requisito indispensable. Y lo vemos en estas 4 leyes espirituales, que no está el requisito del arrepentimiento por ningún lado. Solo reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Bueno, si un pecador entra a Cristo, yo sigo viviendo con mis pecados y Cristo al mismo tiempo conmigo. Ese no va a entrar en el reino de los cielos. Esto debemos entenderlo muy claramente. Por otra parte,
hay evangelios, o quiero confirmar mejor, ¿por qué el evangelio se predica por el Espíritu Santo? Porque a mí se me ocurre, ya les he anunciado, que es poder de Dios, es decir, es Dios actuando, no yo ni mis métodos humanos, aunque ponga fundamentos bíblicos. No soy yo con métodos carnales tratando de buscar a como de lugar una entrada, que parece que nos preocupa mucho y esto se enseña mucho. ¿Con qué palabras iniciales nosotros podemos comenzar una conversación, una evangelización con alguien? Denme estrategia para saber cómo entrarle. Esto nada tiene que ver con el poder de Dios. Y de eso voy a hablar dentro de un ratico para que aprendamos por las Escrituras cómo esto se logra dejando que el Espíritu Santo nos guíe sin llevar ninguna estrategia en particular. Por ejemplo, en el capítulo 1 de la primera carta, de la primera epístola de Pedro, vamos a leer las Escrituras para disertar y entender algunas cosas. Desde el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué dice aquí? Que en pocas palabras, que a los profetas que precedieron a Jesucristo, ellos sabían que venía un tiempo de la gracia y ellos querían saber esta gracia sobre quién, sobre nosotros, o ahora, o personas determinadas, o en otra generación, y empezaron a indagar espiritualmente. Y el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, por eso Cristo es el Señor de los profetas, el Señor del Espíritu de los profetas, es el Espíritu de los profetas. El Cristo hablando a través de los profetas de sí mismo, de lo que él vendría a hacer y de lo que él iba a hacer. Y les reveló que esto no era para esos profetas que precedieron como a Isaías, como a Jeremías, como a Ezequiel, que no era para ellos, no era para esa generación, sino, dice Pedro en esta carta, para nosotros, para esta generación y de allí en adelante hasta alcanzarnos, gracias a Dios, a nosotros también y a las futuras generaciones que vienen. Muchas generaciones vendrán también para ellos esto. Y dice que estas cosas, esa gracia, administraban para nosotros por causa y cómo iba a entrar esta gracia, cómo se iba a hacer una realidad en la vida de cada persona en esa generación de Pedro hacia nosotros. Por la anunciación o por la predicación del Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces el Espíritu Santo no trabaja con métodos, con cuadraturas. Porque en la conversación que tiene Jesucristo con Nicodemo, Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, después de tratarle y explicarle que había que nacer de nuevo, Nicodemo que no entendía las cosas espirituales y le decía, si tú no entiendes, chicos, ciertas cosas terrenales, menos las espirituales. Y le dice, porque el espíritu es como el viento, que nadie sabe de dónde viene, ni nadie sabe a dónde va. Es decir, el hombre no puede frenar la libertad del espíritu de actuar como él quiere. Porque él sabe cómo va a operar, él sabe cómo va a mostrar el poder en cada situación. Y si tú le pones un método, entonces encajonas al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere hacer una cosa, pero tú con tu método le dices, ya va, Espíritu Santo, así no, porque yo tengo un método y tú, Espíritu Santo, te amoldas a este método o a estos dos métodos que yo tengo. Y entonces la potencia de Dios no actúa.
y no se produce el convencimiento que vino. Recuerden que Juan 16 dice que el Espíritu Santo, cuando venga, que ya vino a convencer al mundo ¿de qué? De pecado. ¿De cuál pecado? De no haber creído en Cristo. Ese es el principal pecado de todos. ¿De qué otra cosa? De justicia. Es decir, de que Jesucristo regresaría al Padre y no lo verían más. El mundo no lo vería más. El mundo. Y de juicio, por cuanto el príncipe, esto es lo que va a convencer a la gente en su anunciación al mundo, en cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y faltaba era la muerte de Cristo para hacer efectiva esa condenación, ese juzgamiento, y su resurrección para vencerlo a él y vencer la muerte. Así que no pongan su confianza en el método, porque el método humano, aunque tenga fundamentos bíblicos, no es el poder de Dios, porque nadie va a nacer para Cristo, o sea, nadie va a ser engendrado como hijo para Cristo por voluntad de carne, por mucho que usted quiera. El Espíritu Santo te va a guiar hacia la persona. Un ejemplo de esto, de que no hay cuadratura, no hay método, lo encontramos en el libro de los Hechos, donde los apóstoles o los discípulos, cuando estaban en el aposento alto, una vez que recibieron la llenura del Espíritu, se manifestaron aquellas lenguas de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas, iguales a los testigos que estaban alrededor de ese aposento alto, quienes les escuchaban hablar en sus lenguas, las lenguas de sus naciones de donde ellos habían venido. Y algunos dijeron, esta gente lo que está es llena de mostos, están ebrios, hablando locuras allá arriba. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo a través de Pedro? Y los 11 se pusieron de pie junto con Pedro, llenos todos del Espíritu Santo. Miren cómo se va a manifestar el poder. Se paró Pedro y alzó la voz, varones judíos. Aprovechó como el viento las palabras de esos que habían dicho que estaban ebrios. No es que nosotros estemos ebrios, porque miren la hora que es, sino que esto es el cumplimiento de la promesa dicha por el profeta Joel, que en los postreros tiempos, y empieza la disertación. Luego que terminando empieza a hablar de Jesucristo y produce un quebrantamiento en ellos, ustedes, a ese Cristo a quien Dios hizo prodigios, milagros y señales, ustedes mismos mataron, pero luego Dios en su poder lo resucitó porque no podía permanecer en el Hades ni su carne experimentar corrupción. Y entonces vemos a un Pedro moviéndose en la libertad que le dio el Espíritu. No, ahora cómo comenzamos a hablarle de esta gente. El Espíritu los tomó y le dijo, aprovecha esta palabra, y por allí entra y suelta. ¿Y cuál fue el resultado de un hombre acompañado de otros en el poder del acuerdo, llenos del Espíritu Santo, dejándose guiar por el Espíritu Santo? Se arrepintieron 3,000 personas. El poder del Espíritu Santo que recuerda la palabra, que sabe cómo entrar, cómo delinear el evangelio, qué puntos hablarles a la audiencia o a la persona que está presente. Esto no es un tema de métodos humanos. Esto no es adoctrinamiento. Lo siento mucho. Es el poder del Espíritu Santo haciendo lo que vino a hacer a esta tierra a través de los discípulos de Cristo, de nosotros, quienes debemos dejarnos usar por Él para estos propósitos. Hay otro evangelio que yo debo decir con toda firmeza, en el Espíritu lo hago, que es un evangelio anatema, que es muy común. O sea, no es ningún evangelio del Señor, y no es que haya otro evangelio, cuidado, pero le llamo así. ¿Por qué? Porque no es el verdadero evangelio. Un evangelio que utiliza la misma arma principal de la muerte, la cual Dios venció con su muerte, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, como está establecido en el libro de Hebreos. Esto es el diablo, quien tenía esclavizado a la humanidad, a los hombres, bajo servidumbre por temor a la muerte.
Entonces usted viene, un cristiano, uno de la cristiandad, y viene y le dice a otro, arrepiéntete porque Cristo viene. ¿Dónde está eso en el Evangelio? Que eso es lo que se nos llama anunciar. A nosotros se nos llama anunciar las virtudes de Jesucristo, de aquel y de Dios Padre, de aquel que nos llamó de la potestad de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. El Evangelio es la predicación de Cristo, no del miedo a la muerte o a la perdición porque viene Cristo. Eso es otra cosa, es utilizar a Cristo para generar miedo. Porque la gente no se arrepiente, no se convierte por miedo. Ahí no hay ningún convencimiento, ahí no hay ningún arrepentimiento, ahí no hay ningún engendramiento espiritual. Porque está generando miedo. Le está diciendo al hombre, además, en contra de la palabra que nos enseñó Jesucristo, es arrepiéntete y conviértete a Cristo porque te vas a morir. Va a venir el Señor y tú no te vas a montar en el autobús. O otros que anuncian la destrucción de la tierra, arrepiéntete porque esto se va a acabar y te vas a destruir junto con la tierra y todo lo demás. Así que no te vas a arrepentir por amor a Cristo, para que entres en la vida nueva, sino que te vas a arrepentir, le están diciendo, es para que te salves a ti mismo. ¿Y qué dijo Jesucristo de estas cosas? Él dijo, el que quiera salvarse a sí mismo, se perderá. Y el que entregue su vida por mí, el que dé su vida por mí, por Cristo, me ame, me siga, obedezca mis mandamientos, ese su vida la hallará. ¿Y usted cree que usted va a hallar una vida porque confiese a Cristo para salvarse de la muerte? Usted lo que se quiere es salvarse a sí mismo y un cristiano le está enseñando, sálvate papá, sé vivo. No que vengas a Cristo por amor a Cristo para que le sirvas, para que entregues tu vida por Él, para que veas que hay una vida abundante y eterna que puedes vivir a su lado y por la eternidad. No, no. Le dice, sálvate, no seas tonto, porque viene la muerte. Ay, no, 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 no. Yo no me quiero quedar fuera. Yo no me quiero morir así. Entonces yo mejor confieso a Cristo. Tenemos ahora un cristiano que entra por miedo, no al reino, a congregarse en una iglesia, pero no da frutos, porque a él se le llamó, fue para que salvara su vida con una fórmula espiritual, confesando a Cristo con la oración del pecador y dijo, ya yo estoy hecho, ya yo no me voy para el infierno, así que estoy tranquilito, yo no tengo que esforzarme más por grandes cosas, lo que tengo es que esperar que venga el Señor, mientras la humanidad a quien yo debo amar se destruye, esto se acaba porque esto no tiene remedio ni compón, porque el evangelio que a mí me están enseñando es de que me salve a mí mismo y no que yo dé mi vida por Jesucristo. Y la vida que no es otra cosa que amar a los demás. Ese evangelio es anatema. Ese evangelio de la muerte, del miedo, y así nadie entra al reino, ni nadie le sirve al reino bajo este entendimiento mentiroso de que uno viene a Cristo es por miedo a la muerte para salvarse uno mismo. O para montarse en el autobús a última hora de la salvación. Hay otro evangelio que he visto por ahí en las redes, en donde atrapan a las personas como sin salida. Es decir, lo agarran y lo ponen a comparar su vida con los mandamientos. ¿Tú has robado alguna vez? Si es honesta, la persona dice sí. Si roba, entonces viste, ha sido un ladrón. Y si muere hoy mismo, ¿cómo va a morir? Como un ladrón. ¿Para dónde va? Para el infierno. Es el mismo evangelio anatema de la muerte, del miedo a la muerte. Y además, como estas personas saben que no existe ni un solo ser humano sobre la tierra que pueda cumplir todos los mandamientos, salvo Cristo cuando vino, que nos enseñó a cumplir la ley y los profetas, Él la cumplió, perfecto fue en todo, no cometió ni un pecado, pero el resto de la humanidad no hay ni un solo justo, ¡ni uno! Sabe que ninguno se va a hallar inocente cuando lo pasen
por los 10 mandamientos. Pero el entendimiento no es, por eso es que necesitas a Cristo, porque te vas a morir. Te das cuenta que eres culpable. Ay, sí, que de verdad yo necesito a Cristo. Pero no le enseñan que el arrepentimiento no es para evitar el infierno, sino para que se convierta, para que pueda conocer, como dice la Escritura, de una vida diferente, provechosa, de la buena voluntad de Dios amable, buena, agradable y perfecta, para que produzca frutos, para que su corazón sea transformado, para que engendre otros hijos, para que cambie la realidad de las tinieblas por la luz que Él va a irradiar y representar venciendo las tinieblas, y no para escapar de la condenación del miedo, diciendo, bueno, el que no acepte esto, que se pudra. No, yo por amor tengo que ir a evitar que aquel se pudra, trayéndolo a la luz y mostrándole una vida. Y cuando hago eso, la realidad y el entorno de él cambia. Y ya donde antes era el mal, ahora contribuí con el plan de Dios para que la luz llegara y todo fuera diferente. A nosotros se nos entregó, debemos entender, la administración de la creación. El Señor nos puso a señorear, y señorear es no solamente ejercer gobierno, sino que en ese ejercicio de gobierno, defender, proteger, restaurar, cambiar, cuidar, quitar la basura y poner la luz para la cual fuimos llamados, no para salirnos de este basurero. Así que venga el Señor rápido, porque esto se está acabando. ¿Para qué Dios te trajo a este mundo? Sino para que fuera sal y luz y sal, luz y sal sobre la tierra. Así que evangelio están predicando. Y ese evangelio entonces es tramposo, porque como nadie puede cumplir, nadie tiene salida. Y como nadie tiene salida, tienes que, a juro, por una lógica intelectual, aceptar que necesita a Cristo, pero no para ser como Cristo, sino ni cambiar su vida, sino para salvarse de la condenación, porque si muere ahorita va para el infierno. Entonces el motivo del evangelio es para evitar que la gente vaya para el infierno. Solamente. Esa es la recompensa, digamos, final que obtenemos cuando después hemos vivido una vida de fe. Sabemos que no vamos a ese sitio porque ya hemos sido salvos, porque después en el camino hemos obtenido la vida eterna y sabemos que vamos ante la presencia definitiva en los cielos a morar con nuestro Señor y con nuestro Padre. Pero mientras tanto, ¿qué? Una vida achinchorrada diciendo soy cristiano. Yo lo único que estoy esperando es que el Señor venga para que esto se acabe. Porque yo no voy a hacer nada, porque el cristico que a mí me presentaron no tiene poder. El Espíritu Santo que me dijeron que va a venir de mí no tiene poder para cambiar la realidad, para hacer justicia, para deshacer las obras de Satanás. ¿Qué evangelio glorioso es ese que están enseñando entonces? ¿Usted cree que un método va a cambiar esto? Es la potencia, el poder de Dios actuando por medio del Espíritu Santo. Si no, la palabra de Dios que sea anunciada sin este poder, sin esta posición espiritual, es como un conocimiento general más que ustedes están soltando por su boca, y eso no produce nada en la vida de las personas. Así que cuidado con los métodos. Son ineficaces en el reino de los cielos al cual el cual está actuando y reclama movernos en el poder de Dios. Pablo dijo alguna vez, ya para terminar, yo no he venido a ustedes con palabrerías, que es otra forma de decir, o un cuento, con un método, con puras palabras. Yo he venido aquí con el poder de Dios. Ese es el que transforma todo, el que hace que lo imposible sea posible y el que puede solamente engendrar hijos de Dios en el proceso de evangelización. Ya saben, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.